¿Qué puede ocurrir?, preguntó Arby, preocupado. De hecho, no creo que ocurra nada, lo tranquilizó Levin, mientras subía de nuevo al refugio, porque dudo mucho que los animales nos presten atención a nosotros o a la plataforma una vez que hayamos camuflado la estructura. ¿Quiere decir que no la verán? Sí, sí la verán, contestó Levin, pero no le harán el menor caso. Pero si nos huelen... Levin negó con la cabeza. Hemos levantado la plataforma de modo que el viento dominante sopla contra nosotros y habrás notado que esos helechos tienen un olor característico. Desprendían una fragancia suave, ligeramente acre, casi como un eucalipto. Pero imagine, insistió Arby, inquieto, ¿qué se comen los helechos? Imposible, descartó Levin. Son Dicranopterus cicatetoides, unas plantas un poco tóxicas que provocan una erupción en la boca. De hecho, existe la teoría de que desarrollaron su toxicidad en el Jurásico como defensa contra los dinosaurios ramoneadores. Eso no es una teoría, rebatió Malcolm, es una especulación sin fundamento. Tiene cierta lógica, sostuvo Levin. En el Mesozoico, la vida vegetal debió verse gravemente amenazada por la llegada de enormes dinosaurios. Las manadas de herbívoros gigantes, en las que cada animal comía cientos de kilos de materia vegetal diariamente, habrían eliminado cualquier clase de plantas que no desarrollasen alguna defensa. Un mal sabor, pelos urticantes, espinas o toxicidad química. Así que quizá la cicatetoides desarrollase su toxicidad por aquel entonces. Y es muy eficaz, porque los animales contemporáneos no comen estos helechos en ningún lugar del mundo. Por eso abundan tanto, como habréis notado. ¿Las plantas tienen defensas?, preguntó Kelly. Claro que sí. Las plantas evolucionan como cualquier otra forma de vida y han desarrollado sus propios medios de agresión y defensa. En el siglo XIX, la mayor parte de las teorías hacían referencia a los animales, a una naturaleza roja con garras y dientes. Los científicos actuales, en cambio, coinciden con una naturaleza verde con raíces y tallos. Hemos descubierto que las plantas, en su lucha incesante por la supervivencia, han desarrollado toda clase de tácticas, desde complejas simbiosis con algunos animales hasta señales para advertir a otras plantas, pasando por la guerra química directa. ¿Señales?, preguntó Kelly, arrugando la frente. ¿Cómo cuáles? Hay muchos ejemplos, aseguró Levin. En África, hace mucho tiempo, las acacias desarrollaron espinas largas y afiladas, de unos 8 centímetros. En respuesta, animales como la jirafa o el antílope desarrollaron lenguas largas capaces de superar las espinas. Así pues, las espinas por sí solas ya no servían. De modo que en la carrera armamentística de la evolución, las acacias desarrollaron entonces toxicidad. Empezaron a producir grandes cantidades de tanino en las hojas, sustancia que provoca una reacción metabólica letal en los animales que las comen. Los mata literalmente. Al mismo tiempo, las acacias desarrollaron asimismo un sistema de aviso químico. Si un antílope empieza a comer de un árbol en un bosque, ese árbol desprende etileno, induciendo a los otros árboles a aumentar su producción de tanino. En 5 o 10 minutos, los demás árboles son venenosos. ¿Y qué pasa entonces con el antílope? ¿Muere? No, ya no, contestó Levin, porque la carrera armamentística de la evolución no se detuvo. Al final los antílopes aprendieron que solo podían comer durante un breve espacio de tiempo. En cuanto los árboles comenzaban a producir más tanino, debían detenerse. Y los ramoneadores desarrollaron nuevas estrategias. Por ejemplo, cuando una jirafa come las hojas de una acacia, evita después todos los árboles que se hallan a favor del viento y busca otra acacia a distancia cierta.
así que los animales se han adaptado también a esa defensa. En teoría evolutiva, añadió Malcolm, se conoce a este fenómeno como la reina de corazones, porque en Alicia del País de las Maravillas, la reina de corazones le dice a Alicia que debe correr tanto como puede para permanecer donde está. Aparentemente eso mismo ocurre con las espirales evolutivas. Todos los organismos evolucionan a un ritmo frenético para mantener el equilibrio, para permanecer donde están. Sí, claro, afirmó Levin. ¿Y es ese un hecho común?, quiso saber Arby. ¿Incluso en las plantas? A su manera, las plantas son muy activas. Los robles, por ejemplo, producen tanino, fenol a modo de defensa cuando los atacan las orugas. Tan pronto como un árbol resulta infestado, todo el bosque se pone en aviso. Es una manera de proteger el bosque, una especie de cooperación entre árboles, podríamos decir. Arby asintió y desde la plataforma observó los apatosaurios, todavía junto al río. ¿Se debe a eso, pues, que los dinosaurios no se hayan comido todos los árboles de esta isla?, aventuró Arby. Porque esos enormes apatosaurios deben de comer muchas plantas. Están provistos de cuellos largos para poder llegar a las hojas más altas, y sin embargo los árboles parecen casi intactos. Buena observación, aprobó Levin. Yo también me había fijado en eso. ¿Es por las defensas de estas plantas? Podría ser, contestó Levin, pero creo que existe una explicación muy sencilla para el buen estado de conservación de los árboles. ¿Cuál? Mira atentamente, indicó Levin. Tienes la respuesta delante de tus propios ojos. Arby cogió los prismáticos y miró las manadas. ¿Cuál es esa sencilla explicación? Entre los paleontólogos, explicó Levin, ha habido un interminable debate sobre por qué los saurópodos tienen el cuello largo. El cuello de esos animales que ves miden unos 6 metros. Tradicionalmente se creía que los saurópodos desarrollaron un cuello largo para poder comerse las hojas altas a las que no llegaban los animales de menor tamaño. ¿Y dónde está el debate, pues?, inquirió Arby. La mayoría de los animales de este planeta tienen el cuello corto, dijo Levin, porque un cuello largo acarrea muchas complicaciones. Complicaciones de carácter estructural, como distribuir los músculos y ligamentos para sostener un cuello largo, complicaciones relativas al comportamiento. Los impulsos nerviosos deben recorrer un largo camino desde el cerebro hasta el cuerpo. Complicaciones para la ingestión. Los animales y los alimentos tienen un largo trecho desde la boca hasta el estómago. Complicaciones respiratorias. El aire debe inhalarse por una larga tráquea. Complicaciones cardíacas. La sangre ha de bombearse hasta la cabeza o el animal se desvanece. Desde un punto de vista evolutivo, todo esto resulta muy difícil. Pero así ocurre con las jirafas, adujo Arby. Sí, en efecto, pero el cuello de una jirafa es mucho más corto que el de una de esas criaturas. Las jirafas han desarrollado un voluminoso corazón y una gruesa fascia alrededor del cuello. En realidad, el cuello de una jirafa es como la abrazadera de un aparato para tomar la presión sanguínea, pero extendiéndose de un extremo a otro. Y los dinosaurios tienen esa misma abrazadera. No lo sabemos. Suponemos que los apatosaurios tienen el corazón muy grande, quizá de unos 150 kilos o más. Pero existe otra posible solución al problema del bombeo de sangre por un cuello tan largo. ¿Sí? La estás viendo ahora mismo, señaló Levin. Arby batió palmas. ¿No levantan el cuello? Correcto, afirmó Levin. Por lo menos no muy a menudo o durante mucho largo rato. Naturalmente, ahora los animales están bebiendo, así que es lógico que agachen el cuello, pero sospecho que si los observamos durante un prolongado periodo, comprobaremos que no pasan mucho tiempo con el cuello en alto. Y por eso no se comen las hojas de los árboles. Exacto.
Pero si no emplean ese cuello tan largo para comer, intervino Kelly, frunciendo el entrecejo. ¿Por qué lo desarrollaron? Debe de existir una buena razón, dijo Levin con una sonrisa. Creo que tiene que ver con la defensa. ¿Con la defensa? ¿El cuello largo? Arby miró a Levin con expresión de sorpresa. No lo entiendo. Sigue atento, indicó Levin. Es bastante evidente. Arby observó los animales con los prismáticos y comentó a Kelly. No soporto cuando dice que es evidente. Te comprendo, asintió Kelly con un suspiro. De reojo, Arby advirtió que Thor le hacía señas. Formó una V con los dedos e inclinó uno de ellos. El movimiento del primer dedo obligaba al segundo a desplazarse, es decir, los dos dedos guardaban relación. Sí, era una pista. Arby no la captaba. Arrugó la frente. A continuación, Thor, en silencio, dibujó con los labios la palabra puente. Arby contempló de nuevo la llanura y reparó en las largas colas de los apatosaurios que se mecían sobre los animales más jóvenes. «Ya lo tengo», exclamó Arby. «Utilizan las colas para defensas y necesitan un cuello largo a modo de contrapeso. Es como un puente colgante». «Lo has deducido muy deprisa», reprochó Levin, mirando a Arby de soslayo. Thor volvió la cabeza ocultando una sonrisa. «Pero tengo razón», dijo Arby. «Sí», admitió Levin. «En esencia tu interpretación es correcta. Los cuellos largos existen en función de las colas largas. Es distinto con los saurópodos, que se yerguen sobre las patas traseras. Pero en los cuadrúpedos es necesario contrapesar la cola. De lo contrario, el animal se caería de espaldas». Sin embargo, hay algo mucho más sorprendente en esa manada de apatosaurios, observó Malcolm. ¿Sí?, preguntó Levin. ¿Qué? No se ven verdaderos adultos, afirmó Malcolm. Esos animales son muy grandes para lo que estamos acostumbrados a ver, pero la realidad es que ninguno ha alcanzado el tamaño de adulto. Lo encuentro desconcertante. ¿En serio? A mí no me inquieta en absoluto, repuso Levin. Sin duda se debe sencillamente a que aún no han tenido tiempo de alcanzar la madurez. Con toda seguridad, los apatosaurios crecen más despacio que otros dinosaurios. Al fin y al cabo, también los mamíferos grandes, como el elefante, se desarrollan más lentamente que los pequeños. Malcolm movió la cabeza en un gesto de negación. Esa no es la explicación. ¿Ah, no? ¿Y cuál es?, inquirió Levin. Sigue atento, sugirió Malcolm, señalando la llanura. Es bastante evidente. Los niños se rieron con disimulo. Levin dio un respingo de enojo. Lo evidente, argumentó, es que ninguna de las especies ha alcanzado plenamente su tamaño de adulto. Los triceratops, los apatosaurios y aun los parasaurios son algo menores de lo que cabría esperar. Eso ha de pensar en algún factor común a todos, algún elemento de la dieta, los efectos del confinamiento en una isla pequeña o quizá incluso el modo en que fueron creados. Pero eso no me parece preocupante ni especialmente destacable. Tal vez tenga razón, dijo Malcolm, o tal vez no. Puerto Cortés. ¿No hay vuelos?, protestó Sarah Harding. ¿Cómo que no hay vuelos? Eran las 11 de la mañana. Harding llevaba 15 horas volando, la mayor parte del tiempo en un transporte militar estadounidense que la había trasladado de Nairobi a Dallas. Estaba agotada. Tenía sensación de suciedad. Necesitaba ducharse y cambiarse de ropa. Y en vez de eso, se veía obligada a discutir con un terco policía en un miserable pueblo costero de Costa Rica. Fuera había cesado de llover, pero el cielo seguía gris y las nubes flotaban a baja altura sobre el desierto aeródromo. Lo siento, se disculpó Rodríguez, no es posible concertar ningún vuelo. Pero, ¿y el helicóptero que ha transportado antes a esos hombres? Hay un helicóptero, sí. ¿Y dónde está?, preguntó Harding. No está aquí. Ya lo veo, pero ¿dónde está? Ha ido a San Cristóbal, respondió Rodríguez, abriendo las palmas de las manos. ¿Cuándo volverá? No lo sé. Mañana o quizá pasado. Señor Rodríguez, dijo
Harding con firmeza. Tengo que estar en esa isla hoy. Me hago cargo de sus deseos, pero no está en mis manos ayudarla. ¿Qué me sugiere? No se me ocurre nada, contestó Rodríguez con un gesto de indiferencia. ¿Hay algún barco que pueda llevarme? No sé de ningún barco. Esto es un puerto, insistió Harding, señalando por la ventana. Ahí fuera veo varias embarcaciones. Lo sé, pero dudo que zarpe alguno hacia esas islas. Las condiciones meteorológicas no son favorables. ¿Y si voy a...? Sí, claro está, admitió Rodríguez con un suspiro. Claro que puede preguntar. De ahí que poco después de las 11 de aquella lluviosa mañana, Sarah Harding se hallase en el precario muelle de madera con su mochila a la espalda. Había 4 barcos amarrados y todos despedían un intenso olor a pescado. Sin embargo, no se veía a nadie en las inmediaciones. Toda la actividad se desarrollaba al otro extremo del muelle, donde se encontraba atracado un barco mucho mayor. En esos momentos se disponían a cargar un Jeep Wrangler rojo, junto con sus varias cajas de provisiones y unos grandes bidones metálicos. Harding contempló el Jeep con admiración. Incluía modificaciones especiales y tenía el tamaño de un Land Rover Defender, el vehículo más codiciado para la investigación de campo. Las alteraciones de aquel jeep debían de ser muy caras, pero asequibles solo a investigadores con mucho dinero. De pie en el muelle, 2 norteamericanos con sombreros de ala ancha daban instrucciones mientras una vieja grúa izaba el jeep ladeado para depositarlo en la cubierta del barco. «Cuidado, cuidado», gritó uno de ellos, cuando el jeep aterrizó bruscamente en la cubierta de madera. «Maldita sea, un poco más de atención». Varios estibadores empezaron a cargar las cajas en el barco. La grúa giró nuevamente hacia el muelle para recoger los bidones. Harding se acercó al hombre más próximo y dijo educadamente: «Disculpe, pero quizá podría ayudarme». El hombre la miró de reojo. Era de estatura media, con la piel rojiza y facciones suaves. La indumentaria caqui de safari no le sentaba bien. Se le notaba tenso. «Ahora estoy ocupado», contestó. «Ojo, Manuel, ahí el material es muy delicado». «Perdone la molestia», insistió ella, «pero me llamo Sarah Harding e intento por mí como si es Sarah Bernard». «Manuel, maldita sea», agitó los brazos. Tú, sí tú, pon esa caja de pie». «Intento llegar a la isla Sorna». Al oír esto, el hombre cambió de actitud radicalmente. «¿Isla Sorna?», preguntó. «¿Tiene algo que ver por casualidad con el doctor Levin?» «Sí». «Vaya por Dios, qué coincidencia», exclamó, y de pronto asomó sus labios una cálida sonrisa. Tendiéndole la mano, añadió: «Soy Louis Dodgson, de Bioshine Corporation en Cupertino. Este es mi compañero Howard King». «Hola», saludó el otro hombre. Howard King era más joven y alto que Dodgson, y atractivo según los patrones de California. Sarah lo clasificó de inmediato: un eterno subordinado, servil hasta la médula. A la vez advirtió algo extraño en su comportamiento hacia ella. Se apartó un poco, aparentemente tan incómodo en su presencia como Dodgson cordial. «Y allí», continuó Dodgson, señalando hacia el barco, «está nuestro otro acompañante, George Baselton». Harding vio en la cubierta a un hombre fornido, inclinado sobre las cajas que se encontraban ya a bordo. Tenía las mangas de la camisa empapadas de sudor. «¿Son amigos de Richard?», preguntó Harding. «Ahora precisamente íbamos a verlo», respondió Dodgson. Por un instante titubeó, frunciendo el entrecejo. «Pero esto no nos ha hablado de usted». Sarah Harding tomó conciencia súbitamente de su propio aspecto. Una mujer de unos 30 años, de baja estatura, vestida con una camisa arrugada, un pantalón corto de color caqui y unas robustas botas. Iba sucia y despeinada después de tantas horas de vuelo. «Conocí a Richard a través de Ian Malcolm», declaró. «Ian y yo somos viejos amigos». «Ya», dijo Dodgson, mirándola como si desconfiase de ella. Harding se sintió obligada a dar explicaciones. «He estado en África. Decidí venir en el último momento. Me llamo Doc Thorne».
¿Ah, sí? Dodgson pareció relajarse, como si de pronto todo encajase. Doc, ¿cómo no? ¿Está bien, Richard? Preguntó Harding. Espero que sí, porque todo ese material es para él. ¿Salen ahora de hacia Isla Sorna? Quiso saber Harding. Sí, enseguida, si el tiempo se mantiene, respondió Dodgson, echando un vistazo al cielo. Estaremos listos dentro de 5 o 10 minutos. Si quiere venir con nosotros, será bien recibida, añadió alegremente. No nos vendrá mal la compañía. ¿Dónde están sus cosas? Solo llevo esto, contestó Harding, levantando la pequeña mochila. Viaja ligera de equipaje, ¿eh? Bueno, señorita Harding, bienvenida a la fiesta. Tanta amabilidad contrastaba notablemente con su actitud inicial. Sin embargo, advirtió que el hombre más atractivo, King, seguía actuando con recelo. King le volvió la espalda y simuló estar muy preocupado, advirtiendo a los estibadores que cargasen con cuidado las últimas cajas, que llevaban estampado el rótulo Bioshine Corporation. Harding tuvo la clara impresión de que la eludía. Por otra parte, apenas había visto al tercer hombre, el de la cubierta. Por un momento vaciló. ¿Seguro que no hay inconveniente? Claro que no, repuso Dodgson. Estamos encantados. Además, si no viene con nosotros, ¿cómo va a llegar a la isla? No hay aviones y el helicóptero se ha ido. Sí, ya lo sé. He preguntado. Bueno, pues ya lo sabe. Si desea ir a la isla, mejor será que nos acompañe. Harding miró el jeep y comentó. Creo que Doc ya debe de estar allí con su equipo. Al oír esto, el segundo hombre, King, volvió de repente la cabeza visiblemente alarmado. Dodgson se limitó a sentir. Sí, eso creo. Salió hacia allí anoche, según tengo entendido. Eso me dijo, confirmó Harding. Muy bien, aprobó Dodgson. Entonces estará allí. Al menos eso espero. Desde la cubierta llegaron gritos en español. Al cabo de un instante el capitán, vestido con un mono mugriento, se asomó y anunció. Señor Dodgson, todo a punto. Perfecto, dijo Dodgson. Excelente. Suba a bordo, señorita Harding. Nos vamos. King. En medio de una humareda negra, el barco de pesca salió del puerto y se adentró en el mar. Howard King notaba bajo sus pies la vibración de los motores y los crujidos de la madera. Oía los gritos en español de la tripulación. Volviendo la cabeza, vio el pequeño pueblo de Puerto Cortés, un puñado de casas arracimadas junto a la orilla. Confiaba en que aquel maldito barco estuviese en condiciones de navegar, pues se hallaban en el último rincón del mundo. Y Dodgson volvía a sus acostumbrados atajos, volvía a correr riesgos. Esa era la situación que King más temía. Howard King conocía a Louis Dodgson desde hacía casi 10 años, prácticamente desde que se incorporó a Bioshine recién salido de Berkeley, cuando era una joven promesa en el campo de la investigación con energía suficiente para conquistar el mundo. Como tema de su tesis doctoral, King había elegido los factores de coagulación de la sangre. Había entrado en Bioshine en un momento de gran interés por esos factores, que parecían entrañar la clave para disolver trombos en pacientes con ataques cardíacos. Las compañías biotecnológicas competían para desarrollar un nuevo fármaco capaz de salvar vidas y, de paso, generar considerables beneficios. En un principio King trabajó con una prometedora sustancia llamada hemaglutin V-5 o HGV-5. En los primeros ensayos disolvía agregaciones de plaquetas en un grado asombroso. King se convirtió en el joven investigador con más porvenir en Bioshine. Su fotografía ocupó un lugar destacado en el anuario. Disponía de su propio laboratorio y de un presupuesto de casi $500,000. Y de pronto, sin previo aviso, se le vino el mundo abajo. En las pruebas preliminares con seres humanos, el HGV-5 no disolvió los trombos ni en infartos de miocardio ni en las embolias pulmonares.
Peor aún, produjo graves efectos secundarios, hemorragias gastrointestinales, erupciones cutáneas y complicaciones neurológicas. Cuando un paciente murió con convulsiones, la compañía suspendió las pruebas. Al cabo de unas semanas, King perdió su laboratorio. Un investigador danés recién llegado tomó su relevo. Estaba desarrollando un extracto a base de saliva de sanguijuela amarilla de Sumatra, al parecer con más posibilidades de éxito. King trasladó a su laboratorio más modesto, decidió que estaba ya cansado de los factores sanguíneos y se concentró en los calmantes. Tenía un interesante compuesto, el isómero L, de una proteína extraída del sapo cornudo africano, que por lo visto poseía efectos narcóticos. Pero ya había perdido la confianza en sí mismo, y cuando la compañía revisó su trabajo, se llegó a la conclusión de que la investigación no estaba suficientemente documentada para garantizar el visto bueno de las autoridades sanitarias. Su proyecto sobre el sapo cornudo se suspendió sumariamente. King tenía entonces 35 años y había fracasado 2 veces. Su fotografía no se incluía ya en el anuario y corrían rumores de que le rescindirían el contrato en la siguiente revisión de resultados. Cuando propuso un nuevo proyecto, fue rechazado en el acto. Eran momentos difíciles en su vida. Hallándose en estas circunstancias, un día Louis Dawson lo invitó a comer. Dawson tenía muy mala fama entre los investigadores. Era conocido como el maquillador, porque se apropiaba del trabajo ajeno y lo embellecía para presentarlo como propio. Tiempo atrás, King nunca se habría dejado ver con él. Sin embargo, en esa ocasión permitió que Dawson lo llevase a una marisquería cara de San Francisco. La investigación es ardua, contestó Dawson con tono muy comprensivo. Ya puedes decirlo, coincidió King. Ardua y arriesgada, añadió Dawson. El hecho es que la investigación innovadora rara vez da el resultado que uno espera. Pero, ¿se hacen cargo de eso los directivos de las compañías? No. Si la investigación fracasa, tú cargas con la culpa. Eso no es justo. A mí me lo vas a contar, dijo King. Pero así son las reglas del juego, sentenció Dawson con un gesto de resignación, y ensartó la pata de un cangrejo con el tenedor. King guardó silencio. A mí personalmente no me gusta el riesgo, prosiguió Dawson, y todo trabajo original entraña un riesgo. En su mayoría, las nuevas ideas son malas y en su mayoría el trabajo original fracasa. Esa es la realidad. Si te ves obligado a realizar una investigación original, debes prepararte para el fracaso. Eso no importa si trabajas en una universidad, donde el fracaso es objeto de elogios y el éxito conduce al ostracismo. Pero en la industria, no. En la industria, la investigación original no es una elección prudente, solo sirve para meterse en aprietos, que es la situación en la que tú te encuentras ahora, amigo mío. ¿Qué puedo hacer?, preguntó King. Bueno, dijo Dawson, yo tengo mi propia versión del método científico. Lo llamo desarrollo de la investigación encauzada. Si solo unas cuantas ideas van a dar resultado, ¿para qué intentar elaborarlas uno mismo? Es demasiado difícil. Que las elaboren otros, que ellos asuman el riesgo, que ellos persigan la gloria. Yo prefiero esperar y desarrollar ideas que presentan ya un futuro claro. Es decir, tomar lo que es bueno y mejorarlo, o por lo menos modificarlo lo suficiente para poder patentarlo. Y entonces es de mi propiedad, es mío. King no salía de su asombro ante la desfachatez con que Dawson confesaba sus robos. No parecía avergonzarse en absoluto. King hurgó en su ensalada por un momento. ¿Por qué me cuentas esto?, inquirió finalmente. Porque detecto algo especial en ti, afirmó Dawson. Detecto ambición, ambición frustrada. Y sinceramente, Howard, no tienes por qué sentirte frustrado. No tienes siquiera por qué quedarte en la calle en la próxima revisión de resultados de la compañía. ¿Qué es precisamente lo que va a ocurrir?
¿Qué edad tiene tu hijo? 4 años, contestó Kim. ¡Qué desastre! Sin trabajo y con una familia. Y no te será fácil encontrar otro empleo. ¿Quién va a darte ahora una oportunidad? En la ciencia, a los 35 años, un investigador ya ha destacado o es poco probable que lo consiga. No digo que eso sea verdad, sino que así es como ellos piensan. Kim sabía que así era como pensaban en todas las compañías biotecnológicas de California. Pero, Howard, continuó Dodgson, inclinándose sobre la mesa y bajando la voz, te espera un mundo lleno de posibilidades maravillosas si te decides a ver las cosas de otro modo. Existe otra manera completamente distinta de vivir la vida. Creo que deberías considerarlo. 2 semanas más tarde, Kim pasó a ser ayudante personal de Dodgson en el Departamento de Tendencias Biogénicas Futuras, nombre que daba BioShine a sus esfuerzos en el área del espionaje industrial. Y en los años siguientes, Kim reanudó su fulgurante carrera en BioShine, esta vez porque le había caído en gracia a Dodgson. En esos momentos, Kim disfrutaba de todos los atributos del éxito: un Porsche, una hipoteca, un divorcio y un hijo que veía los fines de semana. Y eso gracias a su incuestionable aptitud como segundo en la jerarquía, trabajando interminables jornadas, ocupándose de los detalles y sacando de apuros a su lenguaraz jefe. Entretanto, Kim había descubierto todas las facetas de Dodgson: su lado carismático, su lado visionario y su lado oscuro e inhumano. Kim intentaba convencerse de que, con el paso de los años, había aprendido a controlar ese lado inhumano, a mantenerlo a raya. Pero a veces tenía sus dudas, como en aquel momento, porque en aquella tensa situación, en un desolado pueblo de Costa Rica a punto de zarpar en un maloliente e inestable barco de pesca, Dodgson había decidido de pronto jugar a un extraño juego aceptando a aquella mujer a bordo. Kim ignoraba las intenciones de Dodgson, pero advertía en sus ojos un intenso brillo que había visto muy pocas veces antes, y era una mirada que siempre lo alarmaba. Sarah Harding se hallaba en la cubierta de proa contemplando el mar. Kim vio a Dodgson junto al jeep y lo llamó nerviosamente con una seña. «Oye, tenemos que hablar», dijo Kim. «Claro», respondió Dodgson con tono despreocupado. «¿Qué te preocupa?» Y sonrió con aquella encantadora sonrisa. Harding. Sarah Harding miraba el cielo gris y amenazador. El barco se balanceaba en el mar encrespado. Los marineros de cubierta aseguraban apresuradamente las correas del jeep, que una y otra vez parecía a punto de soltarse. Harding permanecía en la proa, esforzándose por controlar el mareo. A lo lejos avistó por primera vez Isla Sorna, una raya negra en el horizonte. Volvió la cabeza y vio a Dodgson y Kim hacia la mitad del barco, junto a la barandilla, enzarzados en una calorada conversación. Kim, preocupado, gesticulaba impetuosamente. Dodgson escuchaba y respondía con un continuo gesto de negación. Al cabo de un momento rodeó a Kim por el hombro con un brazo, aparentemente con intención de calmarlo. Los dos parecían ajenos a la febril actividad que se desarrollaba en torno al jeep, lo cual resultaba extraño considerando el celo con que habían supervisado la operación de carga. En ese momento daba la impresión de que les traía sin cuidado. En cuanto al tercer hombre, Basselton, Harding naturalmente lo había reconocido, sorprendida de encontrarlo a bordo de aquel pequeño barco de pesca. Basselton le había estrechado la mano con un ademán expeditivo y había desaparecido en el interior del barco tan pronto como zarparon. No había vuelto a verlo. Quizá también él estuviese mareado. Mientras Harding observaba, Dodgson se apartó de Kim y corrió junto al jeep para dar instrucciones a los marineros. Kim fue a comprobar las correas que sujetaban los bidones y cajas colocados en la popa, las cajas que llevaban estampado el rótulo
Bioshine. Harding nunca había oído hablar en Bioshine Corporation. Se preguntaba qué relación podía tener con Ian y Richard. Ante ella, Ian siempre hablaba en tono crítico, incluso con desdén, de las compañías biotecnológicas, y aquellos hombres no se correspondían con la imagen habitual de los amigos de Ian. Eran demasiado rígidos, demasiado desagradables. Por lo cierto, reflexionó Harding, era que Ian tenía amigos muy extraños. Siempre aparecían de improviso en su apartamento. El calígrafo japonés, los músicos de un gamelán indonesio, el malabarista de Las Vegas con su chaqueta de fiesta brillante, el estrafalario astrólogo francés convencido de que la Tierra estaba hueca. Y por otra parte sus amigos matemáticos, que eran una verdadera pandilla de locos, o esa impresión tenía. Todos con la mirada perdida y absorto en sus demostraciones. Hojas y hojas de demostraciones, centenares de hojas. Aquello era demasiado abstracto para Sarah Harding. Ella prefería el contacto con la tierra, la presencia de los animales, la experiencia de los sonidos y los olores. Para ella eso era lo real. Todo lo demás se reducía a teorías, que podían ser correctas o incorrectas. Las olas empezaron a embestir la proa y Harding retrocedió unos pasos para no mojarse. Bostezó. Apenas había dormido en las últimas 24 horas. Dodgson acabó de comprobar las correas del jeep y se acercó a ella. ¿Todo en orden?, preguntó Harding. Sí, respondió Dodgson con una jovial sonrisa. Su amigo King parece preocupado. No le gusta viajar por mar, explicó Dodgson, señalando las olas con el mentón. Pero avanzamos más deprisa de lo previsto. Desembarcaremos dentro de una hora más o menos. Dígame, ¿qué es Bioshine Corporation?, preguntó Harding. No me suena de nada. Es una empresa pequeña, contestó Dodgson. Nos dedicamos a lo que se conoce como productos biológicos de consumo. Nos hemos especializado en organismos destinados a fines recreativos y deportivos. Por ejemplo, hemos creado mediante ingeniería genética nuevas clases de trucha y otros peces para la pesca fluvial. También preparamos nuevas clases de perro, animales de compañía más pequeños para que la gente que vive en apartamentos, ese tipo de cosas. Precisamente las cosas que Ian más aborrecía, pensó Harding. ¿De qué conoce a Ian? Nos conocemos de hace mucho tiempo, dijo Dodgson. Harding advirtió la intencionada vaguedad de la respuesta e insistió. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde la época del parque? ¿El parque?, repitió Harding interrogativamente. ¿No le ha contado cómo se rompió la pierna? No, contestó Harding. No le gusta hablar del tema. Solo dice que le pasó mientras asesoraba una empresa. Hubo, no sé, algún contratiempo. ¿Fue en un parque? Sí, en cierto modo, dijo Dodgson, contemplando el mar. Al cabo de un instante se encogió de hombros y preguntó: ¿Y usted? ¿De qué lo conoce? Me supervisó la tesis doctoral. Soy etóloga. Estudio los grandes mamíferos de los ecosistemas formados en las llanuras africanas. En África Oriental, concretamente los carnívoros. ¿Carnívoros? Ahora me he centrado en las hienas, precisó Harding. Antes estudiaba los leones. ¿Y lleva mucho tiempo con eso? Casi 10 años. 6 de manera ininterrumpida desde el doctorado. Interesante, afirmó Dodgson. ¿Así que ahora viene de África? Sí, de Seronera, en Tanzania. Dodgson asintió distraídamente, mirando por encima del hombro de Harding hacia la isla. Vaya, comentó, parece que después de todo empieza a despejarse. Harding volvió la cabeza y vio vetas azules entre las nubes. El sol intentaba abrirse paso. La marejada amainaba y con sorpresa advirtió que la isla se hallaba mucho más cerca. Sobre el mar divisaba claramente los acantilados volcánicos, escarpadas paredes de roca gris rojiza. «En Tanzania», repitió Dodgson. «¿Dirige un equipo de investigación numerosos?» «No, trabajo sola». «¿No tiene alumnos?»
preguntó Dodson. Lamentablemente no. Mi trabajo es poco gratificante. Los grandes carnívoros de la sabana africana son básicamente nocturnos, así que la mayor parte de investigación se desarrolla de noche. Debe ser duro para su marido. No estoy casada, repuso Harding con un gesto de indiferencia. Me sorprende, afirmó Dodson. Al fin y al cabo, una mujer atractiva como usted. No he tenido tiempo, le interrumpió Harding. Para cambiar de tema añadió: ¿En qué parte de la isla vamos a desembarcar? Dodson observó la isla. Desde donde se encontraba veían ya las olas altas y blancas estrellarse contra la base del acantilado. Estaba solo a 2 o 3 kilómetros de distancia. Es una isla poco común, advirtió Dodson. Toda esta región de Centroamérica es volcánica. Existen unos 30 volcanes activos entre México y Colombia. Estas islas, cercanas a la costa, fueron en otro tiempo volcanes activos, parte de la cadena central. Pero en las islas, a diferencia del continente, la actividad volcánica se ha extinguido. Hace miles de años que ninguna de estas islas entra en erupción. Así pues, estamos viendo el exterior del cráter. Exacto. Los acantilados son fruto de la erosión meteorológica, pero el mar, por su parte, también desgasta la base externa del cráter. Esa franja de roca lisa al pie del acantilado es donde golpea el mar, y hay amplias zonas completamente horadadas. Es roca volcánica muy blanda. ¿Y piensan desembarcar? Hay varios puntos en el lado de Barlovento donde el mar ha abierto cuevas en el acantilado. Y en 2 de esos puntos las cuevas confluyen con ríos que vierten sus aguas desde el interior. Así que son navegables. Dodson señaló al frente. Ahora precisamente se ve allí una de las cuevas. Sarah Harding divisó una abertura lóbrega e irregular en la base del acantilado. Alrededor de las olas rompían contra la roca y penachos de agua blanca se elevaban en el aire a una altura de 15 metros. ¿Van a penetrar en esa cueva con este barco? Sí, si el tiempo se mantiene, sí. Dodson volvió la cabeza. No se preocupe, no es tan difícil como parece. Por cierto, ¿qué me decía sobre África? ¿Cuándo se marchó de allí? Después de hablar por teléfono con Doc Thorne, dijo que él y Ian iban a rescatar a Richard y me preguntó si quería acompañarlos. ¿Y qué le contestó?, inquirió Dodson. ¿Que lo pensaría? ¿No le dijo que venía?, preguntó Dodson, frunciendo el entrecejo. No, porque no estaba segura. Tengo mucho trabajo y esto está muy lejos. ¿Pero por un viejo amor?, comentó Dodson, asintiendo comprensivamente. Harding lanzó un suspiro. Bueno, lo ha adivinado. Ian. Sí, conozco a Ian, declaró Dodson. Todo un personaje. Es una manera de decirlo, combinó Harding. Por un instante se produjo un incómodo silencio. Dodson se aclaró la garganta. Una cosa no me ha quedado clara, dijo. ¿A quién le ha dicho exactamente que venía? A nadie, respondió Harding. Tomé el primer avión y vine. Pero, ¿y su universidad o sus colegas? No tuve tiempo, se lamentó Harding, encogiéndose de hombros. Como ya le he dicho, trabajo sola. Miró de nuevo la isla. Los acantilados se alzaban sobre el barco. Se hallaban solo a unos centenares de metros. Desde allí la cueva parecía mucho mayor, pero grandes olas arremetían contra las rocas a ambos lados. Movió la cabeza en un gesto de desconfianza. El mar está muy movido. No se preocupe, la tranquilizó Dodson. ¿Ve? El capitán ya ha enfilado hacia la cueva. En cuanto entremos, el riesgo será mínimo. Además, puede ser muy emocionante. El barco se balanceó y la proa, escorada, se hundió en el mar. Harding agarró la barandilla junto a ella y Dodson sonreía. ¿Entiende lo que le decía? Es emocionante, ¿no? De pronto pareció inquieto, como si una corriente eléctrica recorriese sus miembros. Con el cuerpo en tensión, se frotó las manos. No tiene por qué preocuparse, señorita Harding. No permitiré que le pase. Sarah Harding no sabía de qué le hablaba, pero antes de que pudiese responder, la proa del barco volvió a hundirse, levantando espuma.
Harding se tambaleó y Dodgson se abalanzó rápidamente sobre ella, en apariencia para sujetarla. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Harding notó el cuerpo de Dodgson contra sus piernas y de pronto se sintió izada. Entonces otra ola embistió el barco y Harding se vio lanzada por el aire. Gritó y se aferró a la barandilla, pero todo sucedió muy deprisa. El mundo, vuelto del revés, giró alrededor. Se golpeó en la cabeza con la barandilla y cayó al vacío. Vio la pintura desconchada del casco pasar ante sus ojos y el agua verde del océano cada vez más cerca. Súbitamente, al entrar en contacto con el mar encrespado, percibió un frío intenso y de inmediato se hundió bajo las olas, perdiéndose en la oscuridad. El valle. Todo vas a pedir de boca, anunció Levin, frotándose las manos. Admito que esto supera con creces mis expectativas. No podría estar más satisfecho. Se encontraba en la plataforma de observación, contemplando el valle acompañado de Thor, Eddie, Malcolm y los chicos. Apretados en el pequeño refugio, sudaban copiosamente. La temperatura todavía era alta y no se movía el aire. Alrededor, la pradera estaba casi desierta. La mayoría de los dinosaurios se habían resguardado bajo los árboles, buscando la sombra. La excepción eran los apatosaurios, que habían abandonado el cobijo de los árboles para regresar al río, donde se hallaban bebiendo de nuevo. Los enormes animales se apiñaban junto a la orilla. En las inmediaciones, pero en formación menos apretada, estaban los parasaurios. Estos dinosaurios, ligeramente menores, se colocaban siempre cerca de la manada de apatosaurios. ¿Por qué estás tan satisfecho, si puede saberse?, preguntó Thor, enjugándose el sudor de la frente. Por lo que ocurre a través de nuestros ojos, respondió Malcolm. Consultó el reloj y anotó algo en su cuaderno. Estamos reuniendo los datos que necesitaba. Es apasionante. Thor bostezó, somnoliento a causa del calor. ¿Qué tiene de apasionante? Los dinosaurios están bebiendo. No veo por qué le das tanto bombo. Están bebiendo de nuevo, rectificó Levin, por segunda vez en una hora, a mediodía. Tal ingestión de líquido revela en gran medida las estrategias termorreguladoras de esas grandes criaturas. Es decir, que beben para refrescarse, interpretó Thor, poco aficionado a la jerga científica. Sí, claro, beben mucho, pero a mi juicio su regreso al río puede tener otro significado completamente distinto. ¿Cuál? Vamos, reprendió Levin, señalando la llanura. Fíjate en las manadas, observa atentamente la distribución espacial. Estamos viendo algo que nadie ha presenciado antes, ni siquiera sospechado en los dinosaurios. Ante nosotros tiene lugar nada menos que una simbiosis entre especies. ¿Ah, sí? Sí, afirmó Levin. Los apatosaurios y los parasaurios están juntos. Ayer también los vi juntos. Me jugaría algo a que permanecen siempre juntos cuando sale a la llanura. Sin duda te preguntarás por qué. Sin duda, dijo Thor. La razón, explicó Levin, es que los apatosaurios son muy fuertes pero cortos de vista, mientras que los parasaurios son menores pero poseen una gran agudeza visual. De manera que las dos especies permanecen juntas porque se proporcionan defensa mutua, igual que las cebras y los mandriles en las llanuras africanas. Las cebras tienen un fino sentido del olfato y los mandriles una vista extraordinaria. Juntos son más eficaces contra los depredadores que por separado. ¿Y piensas que eso cumple también en los dinosaurios? Porque es bastante evidente, declaró Levin. Solo tienes que observar su comportamiento. Cuando las dos manadas están solas, se reagrupan estrechamente. Cuando están juntas, los parasaurios se dispersan, abandonando su anterior disposición de manada para formar un círculo exterior en torno a los apatosaurios, tal como vemos ahora. Eso solo puede significar que los paras individuales van a ser protegidos por la manada de apatosaurios y viceversa.
Solo puede interpretarse como defensa mutua contra los depredadores. Mientras observaban, un parasaurio alzó la cabeza y miró hacia la orilla del río. Bramó lastimeramente, emitiendo un sonido largo y melodioso. Los otros parasaurios levantaron la vista y miraron también. Los zapatosaurios continuaron bebiendo, pero una pareja de adultos irguió el largo cuello. En el calor del mediodía, los insectos zumbaban alrededor del refugio. ¿Y dónde están los depredadores?, preguntó Thor. Allí, dijo Malcolm, señalando una arboleda situada al otro lado del río, a corta distancia del agua. Thor escudriñó la orilla con la mirada y no vio nada. ¿No los ves? No. Sigue mirando. Son unos animales pequeños con aspecto de lagartos, de color marrón oscuro. Son raptores. Thor se irguió de hombros. Seguía sin ver nada. Junto a él, Levin se dispuso a comerse una tableta energética. Preocupado por mantener la posición de los prismáticos, arrojó el envoltorio al suelo del refugio. Unos fragmentos de papel volaron y cayeron en la hierba. —¿Qué tal sabe eso? —preguntó Arby. —Bien, es un poco azucarado —contestó Levin. —¿Tiene más? Levin rebuscó en los bolsillos y le dio una. Arby la partió y le entregó la mitad a Kelly. Desenvolvió su trozo y se guardó el papel en el bolsillo pulcramente doblado. ¿Os dais cuenta de la importancia de estas observaciones para el estudio de la extinción? Dijo Malcolm. Ahora ya es obvio que la extinción de los dinosaurios fue un fenómeno mucho más complejo de lo que habíamos supuesto. ¿En serio? Pensadlo detenidamente, indicó Malcolm. Todas las teorías de la extinción se basan en el registro fósil, pero el registro fósil no nos muestra el comportamiento de los animales como ahora los vemos, no recoge la complejidad de la interacción entre grupos distintos. Porque los fósiles solo son huesos, afirmó Arby. Correcto. Y los huesos carecen de comportamiento. Si nos paramos a pensar, comprenderemos que el registro fósil es comparable a una serie de fotografías instantáneas, estáticas, de lo que de hecho fue una realidad en movimiento. Examinar el registro fósil es como ojear el álbum de fotos familiares. Sabemos que el álbum es incompleto, que entre foto y foto transcurre la vida, pero lo que ha ocurrido en medio no ha quedado registrado. Solo tenemos las fotografías. Así que las observamos una y otra vez, y pronto concebimos el álbum no como una serie de momentos, sino como la propia realidad. Entonces empezamos a explicarlo todo a partir del álbum, olvidándonos de la realidad subyacente. Y la tendencia ha sido pensar en función de los acontecimientos físicos, dar por sentado que las extinciones fueron causadas por algún acontecimiento físico externo. Un meteorito cae en la Tierra y cambia el clima, o los volcanes entran en erupción y cambian el clima. Un meteorito provoca la erupción de los volcanes y cambia el clima. O la vegetación se modifica y las especies se mueren de hambre y se extinguen. O surge una enfermedad nueva y las especies se extinguen. O aparece una planta nueva y envenena a todos los dinosaurios. En todos los casos, solo se plantea la posibilidad de un acontecimiento externo. Ahora bien, nadie concibe la hipótesis de que cambiasen los propios animales, no sus huesos, sino su comportamiento. Sin embargo, al observar animales como estos y advertir la compleja interrelación de comportamientos, uno se da cuenta de que una alteración en el comportamiento del grupo podría haber ocasionado fácilmente la extinción. Pero, ¿por qué habría de cambiar el comportamiento del grupo?, preguntó Thor. De no ser en respuesta a una catástrofe externa, ¿por qué habría de modificarse el comportamiento? En realidad, prosiguió Malcolm, el comportamiento varía continuamente. Nuestro planeta es un entorno activo, dinámico. El clima cambia, la Tierra cambia, los continentes se desplazan, los mares suben y bajan, las montañas asoman sobre la superficie y luego son asoladas por la erosión.
Todos los organismos del planeta se adaptan sin cesar a estos cambios, y los mejores organismos son aquellos que se adaptan más deprisa. Por eso cuesta entender que una catástrofe pueda causar la extinción, ya que de todos modos se producen cambios continuamente. ¿Qué origina, pues, la extinción?, inquirió Thor. No solo un cambio rápido, desde luego, aseguró Malcolm. Eso nos lo indican claramente los hechos. ¿Qué hechos? A todo cambio medioambiental importante sigue una oleada de extinciones, pero no de manera inmediata. Las extinciones se producen miles o millones de años después. Pongamos, por ejemplo, la última glaciación en Norteamérica. Los glaciares descendieron hacia el sur y el clima se alteró profundamente, pero los animales no murieron. Solo cuando los glaciares retrocedieron, cuando cabría pensar que las cosas habían vuelto a la normalidad, se extinguió gran número de especies. Fue entonces cuando las jirafas, los tigres y los mamuts desaparecieron de este continente. Y esa es la pauta habitual. Da la impresión de que las especies se debiliten con el gran cambio, pero se extingan más tarde. Se trata de un fenómeno claramente identificado. Se conoce como debilitamiento de la cabeza de puente, añadió Levin. ¿Y cuál es la explicación? Levin guardó silencio. No la hay, respondió Malcolm. Es un misterio paleontológico. Pero creo que la teoría de la complejidad tiene mucho que decir al respecto, pues si la noción de la vida al borde del caos es cierta, los grandes cambios acercan a los animales más aún a ese borde. Desestabilizan toda clase de comportamientos, y cuando el medio ambiente vuelve a la normalidad, no es realmente una vuelta a la normalidad. Desde el punto de vista evolutivo, es otro gran cambio, y desborda el ritmo de la adaptación de los animales. Pienso, además, que puede surgir un nuevo comportamiento en una población de manera imprevista, y creo que sé por qué los dinosaurios... ¿Qué es eso?, lo interrumpió Thor, que había visto salir un dinosaurio de entre los árboles. Era relativamente esbelto, se desplazaba con agilidad sobre las patas posteriores y se ayudaba de la cola para mantener el equilibrio. Medía aproximadamente 1,80 m de longitud y era de color marrón verdoso, con rayas rojas como un tigre. Eso, anunció Malcolm, es un velociraptor. ¿Eso fue lo que intentó darte caza en el árbol?, preguntó Thor, volviéndose hacia Levin. Parece peligroso. Eficaz, diría yo, corrigió Levin. Esos animales son máquinas de matar, magníficamente diseñadas. Sin duda los depredadores más eficaces en la historia del planeta. El ejemplar que acaba de aparecer será el animal alfa. Es el jefe de la manada. Thor advirtió otro movimiento bajo los árboles. —¿Ahí hay más? —exclamó. —Sí —confirmó Levin—, se trata de una manada especialmente numerosa. Se llevó los prismáticos a los ojos y observó el linde del bosque. Me gustaría localizar el nido. No he conseguido encontrarlo en toda la isla. Son animales muy sigilosos, pero aún así todo... Los parasaurios bramaban sonoramente y se acercaban a la manada de apatosaurios. Los grandes apatosaurios, en cambio, parecían indiferentes al peligro. De hecho, los adultos más próximos al agua dieron la espalda al raptor. —¿Es que no les preocupa? —preguntó Agby. —Ni siquiera lo miran. —No te dejes engañar por las apariencias —amonestó Levin—. Les preocupa y mucho. Quizá parezcan vacas gigantes, pero nada más lejos. Esas colas, como látigos, tienen una longitud de 10 o 12 metros y pesan varias toneladas. Observa con qué velocidad las agitan. Un golpe con esa cola puede romperle la espalda al atacante. ¿De modo que darse la vuelta forma parte de la defensa? Indudablemente, y ahora se ve con toda claridad que los largos cuellos actúan como contrapeso de las colas. Las colas de los adultos llegaban sobradamente al otro lado del río.
Intimidado por los coletazos y los bramidos de los parasaurios, el raptor que encabezaba el grupo retrocedió. Al cabo de un momento huyó, la manada entera, alejándose por el linde del bosque en dirección a las colinas. Parece que tenías razón, comentó Thor. Las colas los han ahuyentado. ¿Cuántos has contado? Dijo Levin. No lo sé, respondió Thor. Entre 10 y 12, quizá más. Puede que se me haya escapado alguno. 12, repitió Malcolm, anotando la cifra en su cuaderno. ¿Los seguimos? Propuso Levin. Ahora no. Podríamos coger el Explorer. Quizá más tarde, se resistió Malcolm. Creo que conviene localizar el nido, insistió Levin. Es vital, Ian, si pretendemos determinar las relaciones entre el depredador y la presa. Nada hay más importante que eso, y esta es una oportunidad excelente para seguir. Quizá más tarde, lo interrumpió Malcolm. Volvió a consultar el reloj. Ya es la 100ª vez que miras el reloj esta mañana, observó Thor. Ya es casi la hora de comer, supuso Malcolm, con un gesto de indiferencia. Por cierto, ¿y Sara? ¿No debería estar a punto de llegar? Sí, contestó Thor. Debería aparecer en cualquier momento. Hace calor aquí, comentó Malcolm, enjugándose la frente. Sí, mucho. Escucharon el zumbido de los insectos y contemplaron la retirada de los raptores. La verdad, creo que será mejor que volvamos, sugirió Malcolm. ¿Volver? Protestó Levin. ¿Ahora? ¿Y las observaciones? ¿Y las otras cámaras que queremos colocar? No sé, quizás sea un buen momento para tomarnos un respiro. Levin le lanzó una mirada de incredulidad, pero calló. Thor y los chicos permanecían atentos a Malcolm en silencio. Bueno, añadió Malcolm, creo que si Sara ha viajado desde África, lo mínimo que podríamos hacer es darle la bienvenida, por simple cortesía. No me había dado cuenta de que, dijo Thor. No, se apresuró a desmentir Malcolm. No tiene nada que ver con eso. Es solo que, bueno, quizá ni siquiera venga. De pronto pareció indeciso. ¿Dijo que vendría? Dijo que se lo pensaría. Malcolm frunció el entrecejo. En ese caso vendrá. Si Sara dijo eso, seguro que viene. La conozco. Así pues, ¿qué os parece? ¿Volvemos? Ni hablar, replicó Levin, mirando los prismáticos. Ahora no me movería de aquí por nada del mundo. Malcolm se volvió hacia los demás. «Doc, ¿quieres volver?» «Sí», afirmó Thor, secándose la frente. «Hace calor». Conociendo a Sara, comentó Malcolm mientras descendía por el andamiaje, probablemente se presentará en la isla con un aspecto fantástico. La cueva. Luchó por salir a flote y finalmente consiguió asomar la superficie, pero solo vio agua alrededor, grandes olas de 5 metros de altura. La fuerza del mar era inmensa. La corriente la arrastró de un lado a otro, haciendo inútiles sus esfuerzos. No vio el barco, solo un mar espumosa por todas partes. No vio la isla, solo agua y más agua. Trató de vencer la opresiva sensación de pánico. Intentó nadar contracorriente, pero las botas le pesaban como el plomo. Volvió a sumergirse y logró salir de nuevo, tragando bocanadas de aire. Tenía que quitarse las botas. Respiró hondo y hundió la cabeza bajo el agua para desatarse las botas. Los pulmones le ardían mientras forcejeaba con los cordones. El mar la zarandeaba sin cesar. Se quitó una bota, tomó aire y volvió a hundir la cabeza. Tenía los dedos entumecidos a causa del frío y el miedo. Desprenderse de la otra bota se le antojó una tarea interminable. Por fin, con las piernas libres, contuvo la respiración y nadó torpemente. A merced de las olas, se elevó y volvió a bajar. No veía la isla. El pánico la asaltó otra vez. Se volvió en el agua y una ola la alzó de nuevo. En ese instante vio la isla. El acantilado se hallaba cerca, aterradoramente cerca. Las olas embestían las rocas con un ruido atronador. Estaba a menos de 50 metros y el mar la arrastraba inexorablemente hacia el rompiente.
En la cresta de la siguiente ola logró ver la cueva, unos 100 metros a su derecha. Trató de nadar en esa dirección, pero era imposible. Sus fuerzas no bastaban para moverse en medio del gigantesco oleaje. Notaba solo la potencia del mar que la llevaba hacia el acantilado. Con el miedo se le aceleró el corazón. Sabía que su muerte era inminente. Una ola le pasó por encima, tragó agua de mar y tosió. Se le nubló la vista. Sintió náuseas y un profundo terror.